Bombazo en el Congreso. Cayetana Álvarez de Toledo, la reina indiscutible del zarpazo verbal, ha vuelto a liar la parda, y esta vez con un blanco de lo más jugoso. Pedro Sánchez, el presidente que parece tener más vidas que un gato político con un máster en escapismo. Si pensabas que la política española no podía ponerse más intensa, spoiler alert, estabas equivocado. Lo que empezó como otra aburrida sesión parlamentaria acabó convirtiéndose en un espectáculo digno de prime time, con Cayetana repartiendo verdades, o eso dice ella, como si fueran caramelos en una cabalgata. La cosa fue así. En medio del tedio habitual del Congreso, donde los discursos suelen ser más predecibles que un capítulo de una telenovela venezolana, Cayetana decidió que era el momento perfecto para soltar la bomba. Porque, claro, ¿quién puede resistirse a un buen drama político cuando la audiencia está medio dormida? Y vaya si lo consiguió. Con su habitual mezcla de sarcasmo británico y contundencia castellana, Cayetana se levantó, ajustó su blazer como quien se prepara para una batalla épica y soltó la primera andanada: la corrupción no es un accidente, es el ADN de este gobierno. Y ahí, señoras y señores, empezó el show. Las cámaras enfocaron a Pedro Sánchez, que intentaba mantener la compostura con esa sonrisa suya de no pasa nada, esto es solo otro lunes. Pero cualquiera que haya visto a un político bajo fuego sabe que, por dentro, probablemente estaba repasando mentalmente cada decisión cuestionable de su mandato. Pero volvamos a Cayetana, que no vino a jugar. Después de esa primera frase que dejó al hemiciclo más callado que una clase de matemáticas un lunes por la mañana, empezó a desgranar uno por uno los supuestos escándalos que, según ella, Pedro Sánchez y su equipo han estado barrendo bajo la alfombra de la Moncloa. Desde contratos públicos sospechosos hasta amistades peligrosas con ciertos empresarios que, casualmente, siempre parecen salir ganando. Y todo esto con ese tono suyo que mezcla la indignación genuina con un toque de «os lo dije, pero no me escuchasteis». El ambiente en el Congreso se volvió tan tenso que, si alguien hubiera soltado un alfiler, habría resonado como un cañonazo. Algunos diputados del PSOE miraban al techo, otros fingían estar muy concentrados en sus notas, y más de uno de la oposición no podía ocultar una sonrisa de satisfacción. Porque, seamos sinceros, ver a un adversario político sudar la gota gorda en público siempre tiene su punto. Pero no creas que Pedro Sánchez iba a dejar que Cayetana se llevara toda la atención sin responder. Con su típica pose de «aquí no ha pasado nada», tomó la palabra y, en un intento de desactivar la bomba, calificó las acusaciones de falsas, manipuladas y propias de quien no tiene propuestas serias que ofrecer. Un clásico. Y, por si acaso, añadió, la oposición vive en una realidad paralela. En ese momento, más de uno en Twitter ya estaba preparando memes con referencias a Stranger Things y universos alternativos. Porque, hablando de redes sociales, mientras todo esto ocurría en el Congreso, en Internet la cosa estaba on fire. Twitter, ese campo de batalla donde cada tuit es un misil y cada respuesta un escudo, se llenó de hashtags como almohadilla Cayetana versus Sánchez, almohadilla corrupción socialista y, por supuesto, los inevitables almohadilla gobierno dimisión y almohadilla yo con Pedro. Porque en política, como en el fútbol, cada uno defiende su camiseta hasta el final. Los memes no tardaron en aparecer, desde montajes de Cayetana como Juana de Arco hasta Pedro Sánchez como un personaje de La Casa de Papel intentando salir del último lío. Mientras tanto, los programas de tertulia política se frotaban las manos. En prime time, los analistas se lanzaban a la piscina con opiniones más variadas que una carta de tapas. Que si Cayetana había sido valiente, que si solo buscaba protagonismo, que si Pedro Sánchez debía dar explicaciones, que si todo esto era una cortina de humo para desviar la atención de otros problemas más urgentes. Vamos, el debate de siempre, pero con nuevos protagonistas. Pero más allá del espectáculo, que, admitámoslo, nos encanta, la pregunta del millón sigue en el aire. ¿Estamos ante un verdadero escándalo de corrupción que podría poner en jaque al gobierno de Sánchez, o esto es simplemente otro episodio más en la telenovela interminable que es la política española? Porque, seamos sinceros, entre escándalos que van y vienen, promesas que nunca se cumplen y discursos que parecen sacados de una mala serie de Netflix, ya no sabemos si estamos viendo política real o una parodia que se les ha ido de las manos. Y es que la corrupción en la política española es como ese invitado incómodo en una fiesta. Siempre aparece cuando menos lo esperas, y por mucho que intentes ignorarlo, acaba siendo el centro de atención. Desde los famosos sobresueldos hasta los EREs de Andalucía, pasando por las tarjetas Black y las cajas B, parece que cada gobierno tiene su propio greatest hits de escándalos. Y ahora, según Cayetana,
El gobierno de Pedro Sánchez no es la excepción. Pero, claro, no podemos olvidar que en política, como en la vida, nada es blanco o negro. Mientras unos aplauden a Cayetana por su valentía al decir las cosas como son, o como ella cree que son, otros la acusan de exagerar y de usar la corrupción como arma arrojadiza para desgastar al gobierno. Y, por supuesto, los defensores de Sánchez argumentan que todo esto no es más que una estrategia de la oposición para desviar la atención de sus propios problemas internos. Lo que está claro es que este enfrentamiento ha puesto de nuevo en el centro del debate la transparencia del gobierno y la corrupción que, como un mal chiste, nunca pasa de moda en España. ¿Tú qué opinas? ¿Es Cayetana la heroína que necesitábamos para desenmascarar la corrupción o simplemente otra actriz más en este teatro político que no deja de sorprendernos? Déjanos tu comentario abajo, porque aquí todas las opiniones cuentan, incluso las más locas. Y no olvides suscribirte al canal, que esto promete más capítulos que Juego de Tronos y más giros de guión que una serie turca. Nos vemos en el próximo episodio de La Política Española, el reality. El enfrentamiento entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pedro Sánchez no es solo un episodio más en la larga historia de la política española, es un reflejo de cómo el debate público se ha convertido en un espectáculo donde las acusaciones cruzadas, los discursos incendiarios y las estrategias de desgaste son la norma. Lo que vimos en el Congreso no fue solo una diputada del Partido Popular lanzando críticas a un presidente socialista, sino la representación de una dinámica política que lleva años repitiéndose. La oposición buscando grietas en el gobierno y el gobierno defendiendo su posición con uñas y dientes, mientras la ciudadanía observa, muchas veces, con escepticismo y hastío. Cayetana, conocida por su estilo directo y sin filtros, no se limitó a lanzar acusaciones vagas. Fue al grano, con nombres, fechas y referencias que dejaron claro que su intervención no era fruto de la improvisación. Su discurso, cargado de ironía y sarcasmo, no solo apuntaba a la supuesta corrupción en el gobierno de Sánchez, sino que también intentaba pintar al presidente como el símbolo de un sistema corrupto que, según ella, ha hecho de la opacidad su sello distintivo. La frase "la corrupción no es un accidente" es el ADN de este gobierno. No solo buscaba generar titulares, sino también reforzar la idea de que el PSOE, bajo el liderazgo de Sánchez, ha abandonado cualquier pretensión de transparencia. Sin embargo, más allá de la espectacularidad del momento, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué impacto real tienen estas intervenciones en la percepción pública y en la política del día a día? ¿Estamos asistiendo a una verdadera cruzada contra la corrupción o simplemente a una estrategia bien orquestada para debilitar al adversario? La respuesta, como siempre, no es sencilla. Por un lado, es innegable que la corrupción sigue siendo uno de los temas que más indignación genera entre los ciudadanos. Los escándalos que han sacudido tanto al PP como al PSOE en las últimas décadas han dejado una profunda huella en la confianza pública hacia las instituciones. Desde el caso Gürtel hasta los ERE de Andalucía, pasando por las tarjetas Black y los sobresueldos en B, la lista de episodios que han erosionado la credibilidad de la clase política es larga y, lamentablemente, sigue creciendo. En este contexto, cualquier acusación de corrupción, venga de donde venga, tiene el potencial de resonar con fuerza entre una ciudadanía cansada de ver cómo los mismos errores se repiten una y otra vez. Por otro lado, no podemos ignorar que la política es, en gran medida, una cuestión de narrativa. La forma en que se presentan los hechos, la manera en que se estructuran los discursos y la capacidad de conectar con las emociones del público son elementos fundamentales en el juego político. Y en este sentido, tanto Cayetana como Sánchez son maestros en el arte de construir relatos. Mientras la diputada del PP se posiciona como la voz de la verdad incómoda, el presidente del gobierno se presenta como el líder que, pese a las críticas, sigue adelante con su agenda de progreso y justicia social. Pero, ¿qué pasa con la verdad en medio de todo esto? ¿Dónde queda la rendición de cuentas real, más allá de los fuegos artificiales parlamentarios y los titulares sensacionalistas? La respuesta está, en parte, en la capacidad de los medios de comunicación y de la ciudadanía de ir más allá de la superficie. Es necesario un análisis riguroso de las acusaciones, una investigación independiente que permita determinar si las palabras de Cayetana tienen fundamento o si, por el contrario, son parte de una estrategia para desviar la atención de otros problemas. En este sentido, la reacción del gobierno también es clave. La defensa de Sánchez, basada en la negación de las acusaciones y en la descalificación de la oposición, puede ser efectiva en el corto plazo, pero no necesariamente suficiente si las sospechas de corrupción comienzan a tomar forma.
La transparencia, la apertura a la investigación y la disposición a asumir responsabilidades son elementos esenciales para mantener la confianza pública. Porque, al final del día, los ciudadanos no solo quieren ver a sus líderes ganar debates, quieren ver resultados concretos, una gestión honesta y una política que responda a sus necesidades. El papel de las redes sociales en todo este entramado tampoco puede subestimarse. En la era digital, donde la información y la desinformación se difunde a una velocidad vertiginosa, el impacto de un discurso como el de Cayetana se multiplica. Los hashtags, los memes y los vídeos virales no solo amplifican el mensaje, sino que también moldean la percepción pública de los hechos. Esto tiene un lado positivo, en cuanto democratiza el acceso a la información, pero también un lado oscuro, ya que facilita la propagación de narrativas simplistas o incluso falsas. En conclusión, el enfrentamiento entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pedro Sánchez es más que un simple cruce de acusaciones en el Congreso, es un síntoma de las tensiones profundas que atraviesan la política española. La corrupción, real o percibida, sigue siendo un tema central en el debate público, y la forma en que se maneje esta cuestión tendrá un impacto duradero en la confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones. Pero, más allá de los discursos incendiarios y las defensas apasionadas, lo que realmente importa es la capacidad de la política de ofrecer respuestas concretas, soluciones efectivas y, sobre todo, un compromiso genuino con la transparencia y la rendición de cuentas. Porque al final, lo que está en juego no es solo el prestigio de un partido o de un líder, sino la salud misma de la democracia.